Hola señores, hoy me ocuparé de una forma muy breve sobre la historia de la Roma antigua y en concreto la Roma republicana. Ya hice un vídeo sobre la Roma arcaica. Para ver el vídeo anterior pinchad en el enlace. Para tener más información os recomiendo leer el libro de Gonzalo Bravo, Historia de la Roma antigua. El conflicto en el siglo V a.C. entre patricios y plebeyos se remonta a la época romana arcaica. Desde sus orígenes fueron grupos opuestos desde un punto de vista sociológico. El patriciado era no solo una minoría, sino también agrupaba a la élite de la ciudadanía romana, y la plebe estaba formada por una masa heterogénea que tenían en común que no tenían privilegios. El patriciado acabó siendo una nobleza que transmitía esa condición solo vía hereditaria, denominados patrici. Un senado plebeyo solo era a título personal, no transferible a su familia. Había una discriminación clara incluso entre las élites. Con el tiempo la situación empeoró y era muy excepcional que un plebeyo ocupara un cargo público de senador o magistrado. En 485 los patricios cerraron filas para que no pudieran los plebeyos ocupar cargo público alguno, conocido como la serrata del patriciado, lo que provocó cuanto menos un enfrentamiento directo entre ambas clases sociales. El origen de la plebe es incierta, pero se puede decir que pertenecían a la población libre con derechos pero sin privilegios. Eran romanos de pleno derecho, a diferencia del patriciado, que tenía condición de nobleza. El patriciado tenía la voluntad de no asimilar a la plebe ni a los clientes, que nace de una institución que tiene una relación entre el protector o turnus y su cliente o protegido. Ya en el siglo V a.C. fue inevitable que la plebe se organizara como grupo político y de presión para defender sus derechos. Un auténtico poder paralelo donde, por ejemplo, tenían sus propias instituciones o elegían a sus propios magistrados. Ya al inicio del conflicto, los patriciados aceptaron algunas de sus reivindicaciones, aceptando que la plebe tuviera sus propios magistrados o sacrosantos. Estos cargos solo podían ser ocupados por plebeyos. El conflicto entre plebeyos y patriciados duró entre el 494 o 471 y 287 a.C. El proceso de expansión y el conflicto interno demoró o consolidó en otros casos una solución política. Tampoco el patriciado estaba cohesionado sobre qué hacer en este conflicto. Se hizo una nutrida legislación en torno a sus problemas. La mayoría de las reivindicaciones de los plebeyos eran económicas. Yo creo que el triunfo fue el repartimiento de lotes de tierra a los plebeyos a partir de la Lex Icilia del 456 a.C. El proceso tuvo altibajos. Hacia el año 450 a.C. se creó una ley conocida como Código de las Tablas Séptimas, tablas donde se prohibía el matrimonio mixto entre plebeyos y patricios. La nueva ley en 449, la Lex Valeria Horacia, respetaba derechos a los plebeyos, pero sostenía la primacía de los patricios de la sanción sensatorial en materia legislativa. La respuesta de los plebeyos no se hizo esperar y consiguieron revertir ambas leyes. El sistema constitucional republicano. La Constitución romana no es solo un marco de referencia de las leyes, sino también un marco de normas reguladoras de convivencia entre los diversos grupos sociales. Aunque en un principio todos los ciudadanos podían participar en la vida política, como hemos visto, en la práctica protegió los intereses de los dirigentes, actuando como una auténtica oligarquía, más notoria y menos encubierta en el último periodo. Un elemento importante para la instauración de la República fue una respuesta contraria al populismo de la monarquía. A partir del 287, al equilibrarse las leyes de los plebeyos y los patricios, lo que hacía innecesario esa dualidad, por lo que se configuró una constitución republicana diversa. No había reyes, pero ese poder pervivía en dos cónsules. El poder aristocrático estaría representado por el Senado o los magistrados, y el principio democrático
por el pueblo. Esta visión polibiana de la Constitución romana perduró durante más de 5 siglos, que no se correspondía con la realidad. Este aparente equilibrio se rompió cuando se abrió la participación política y surgieron nuevos grupos de presión que bloquearon su funcionamiento. Bajo esa fachada, la oligarquía se mantuvo hasta sus últimos días. Las asambleas eran un lugar de reunión donde también se votaban leyes y elegían magistrados. Salvo excepciones, las deliberaciones se realizaban previamente en el Senado. En estas asambleas o comitia, formalmente podía participar todos los ciudadanos como miembros del populus, formalmente porque de hecho las votaciones no se realizaban de forma individual, sino por curias, centurias o tribus a los que los ciudadanos estaban adscritos. En las comitías centuriatas, que se reunían el pueblo romano por centurias y clases, siguió el espíritu de clasificación sevillana, con el mismo número de clases, 5, pero con modificaciones: duplicación de centurias y duplicación de efectivos militares. Desde Apio Claudio del 312 al 308, cada ciudadano podía inscribirse en la tribu que quisiera, lo que permitió que los plebeyos estuvieran mejor representados. Por otra parte, las asambleas concilias plebis, que eran de plebeyos, donde se hacían proyectos de ley y se elegían a magistrados plebeyos, pero a partir del siglo III dejaron de tener sentido al resolverse el conflicto entre plebeyos y patricios, y se disolvió por la comitia tributa. También reemplazaron a los comitia centuriata como forma habitual de reunirse del populus. También había otro tipo de reuniones públicas, como las contiones, que su objetivo no era hacer votaciones, era para tratar algún asunto especial. Y por último, los llamados comitías calata, que tenían su origen del periodo monárquico que trataba asuntos religiosos. Las magistraturas y magistrados se remontan a la época monárquica, que va evolucionando con el tiempo hasta bien entrado el periodo republicano, adaptándose a la realidad política y social. Las magistraturas no tenían ni la misma duración, igual número, ni por supuesto el mismo rango, aunque al final del periodo casi todas las fueron ocupadas por patricios y plebeyos. Algunas magistraturas la presencia de plebeyos fue casi excepcional, pero en momentos de crisis, sobre todo en el último siglo republicano, 134 al 27 a.C., fue alterado su estructura. Empecé por los magistrados, denominados cónsules. Eran 2 anuales elegidos en los comitias centuriata. Tenían competencia militar. Se trataba de la máxima magistratura del Estado y acumulaba muchas otras funciones, como el poder de convocación del Senado o la dirección del ejército romano. No describiré otros magistrados, pero sí los nombraré: los praetores, censores, tribunos militares con poder consular, dictator, decemviros, quaestores, ediles, tribunos de la plebe o ediles de la plebe. El Senado fue una institución que se remonta de la época monárquica, pero fue en la época republicana cuando fue un verdadero instrumento de poder. Al no haber un censo para acceder al Senado, era responsabilidad de los censores que revisaran la lista censatorial cada 5 años. El cargo era vitalicio y hereditario, y al principio se rellenó con los patres senatores, pero más tarde se rellenó con ex magistrados. El número de senadores está fijado en 300 al comienzo del periodo republicano, sin modificaciones en 300 años. Después se modificaría su número en diferentes momentos. El Senado tendría diversas funciones, como depositar el erario público, el encargado de las decisiones políticas del exterior, deliberar sobre mociones que se presentaban a la Asamblea para ser votadas como leyes, proponía candidatos para las magistraturas, asesoraba a los magistrados, intervenía en todos los ámbitos de la vida política de forma directa o indirecta. Expansión e imperialismo romano. El origen de la expansión del Estado romano se remonta al periodo monárquico.
Roma iría imponiendo su hegemonía cada vez más lejanos de la urbe. Primero en el Lacio, después Italia y más tarde Sicilia y las nuevas provincias romanas. El primer capítulo lo constituye las relaciones fluctuantes entre la Roma y la Liga Latina durante casi un siglo y medio, 504-338 a.C. La Liga, integrada por al menos 29 ciudades del Lacio, se enfrentó a los romanos en varias ocasiones. En Aricia, 504 a.C., el lago Regilio, 496 a.C., hasta que Roma, a través del Subnio Casio, logró un acuerdo con los latinos, una ayuda militar contra otros pueblos, etruscos, cous, vulscos y sabinos principalmente, y además su reconocimiento de su hegemonía. Las primeras etapas de expansión fueron más lentas, pero en menos de un siglo, 264-169, Roma pasó de ser un estado tírico a convertirse en una potencia del mundo antiguo, controlando el ámbito del Mediterráneo, desde la península ibérica a Asia Menor, e integrando territorios solo comparables con Alejandro Magno. Uno de los conflictos más populares fue entre Roma y Cartago, conocido generalmente como guerras púnicas. La primera, 264 hasta el 241, la segunda 218-201 y la tercera 151-148 a.C. Resulta complicado definir cuándo Roma pasó a ser imperialista, aunque no antes de la Segunda Guerra Púnica. Hacia el año 265, Roma logró imponer toda su hegemonía en toda Italia. Un año después, el Senado, con el apoyo de los italiotas, decidió acudir en apoyo de Mesana, que había solicitado su ayuda frente al acoso de siracusanos y cartagineses y que ocupaban la parte oriental y occidental de la isla, respectivamente, hasta el año 250 a.C. El balance fue favorable a los cartagineses debido a su superioridad naval. Se originó el inicio del conflicto que acabó en la Tercera Guerra Púnica, el territorio norteafricano convertido en provincia romana y la ciudad de Cartago destruida en 146 a.C. Si se entiende como imperialismo la ocupación consciente, anexión posterior y integración de un territorio ajeno con vistas a su explotación de sus recursos humanos y materiales, podría decirse que Roma actuó como potencia imperialista desde sus comienzos. Pero de hecho no siempre implicaba anexión y aún menos integración. Muchos historiadores sostienen que el imperialismo no se inició antes del año 201 a.C. Antes de acabar la Segunda Guerra Púnica, al tomar el control del Mediterráneo occidental. Al año siguiente las fuerzas romanas hicieron presencia por primera vez en tierras griegas orientales y los romanos entraron en contacto con el mundo helénico. Aunque, por ejemplo, Ernest Badian, historiador, sostiene que ni siquiera en este periodo existió una auténtica dinámica imperialista en este periodo. Imperialismo o otros, como Theodor Mommsen, lo define como imperialismo defensivo a partir del 129 a.C. En cualquier caso, en 146 a.C., con la destrucción casi simultánea de Cartago y Corinto, demostró claramente su interés en el control político y comercial del mundo mediterráneo. Y cuanto menos se puede hablar de imperialismo incipiente. Solo el reino de Lágueda de Egipto se mantendría independiente durante casi un siglo sin pretensiones expansionistas, con lazos con Roma, hasta que Cleopatra VII, aliada de Marco Antonio, decidió en el año 31 a.C. disputar a los romanos el dominio de esa área oriental. Existió numerosos motivos para el imperialismo, políticos, económicos y sociales, que resulta complicado al aislarlos por separados en cada momento o fase del proceso expansionista. Además, en ocasiones era el propio Estado romano el que estaba en peligro o se disputaba con otras potencias la hegemonía, el control y la expansión de ciertas zonas, con rivales como Cartago o las monarquías helénicas. El dominio romano reportaba grandes beneficios a los miembros dirigentes, que veían en las conquistas la posibilidad de obtener prestigio político y también grandes beneficios económicos, por ejemplo grandes cantidades de esclavos o mano de obra. Así también a los caballeros equines, quienes podían así afianzar sus relaciones comerciales o también financiar los impuestos a Roma que ellos mismos se encargarían de recaudar más tarde con pingües beneficios.
Los prisioneros de guerra traídos a Italia fueron vendidos como esclavos a los grandes propietarios de talleres. También se benefició a los pequeños campesinos arruinados por las guerras de ser esclavizados para cubrir la falta de mano de obra entre el 256 a.C. y el 9 a.C. Muchos de los cuales se fueron a vivir a la urbe, incluso la plebe urbana. Por razones similares, los latinos e itálicos se vieron en una vorágine imperialista que incluía saqueos, el botín, la recaudación de impuestos o la apertura de nuevos mercados para los pueblos itálicos. Se optaron por diversos procedimientos para la integración de los nuevos territorios, como la creación de fundaciones coloniales, otorgamiento de la ciudadanía romana, provincialización, aunque suele considerarse como algo común fundar colonias. Fue algo tardío. Al final de la Segunda Guerra Púnica solo había 10 colonias romanas y unas 30 colonias itálicas o latinas. Un paso intermedio fue el Estatuto del Municipium, el cual el territorio conquistado conservaba sus propias instituciones, aunque no se les consideraba ciudadanos romanos. Las concesiones de ciudadanía fueron excepcionales a los habitantes de las ciudades conquistadas hasta la época imperial y aún más concesiones individuales. La última generación republicana. Cuando la república entró en crisis se buscaron nuevas alternativas políticas. La denominada república tardía fue en realidad una oligarquía dominada por dos grupos políticos, los populares y los optimates, con una clara tendencia autoritaria y personalista disfrazada a veces de poderes constituyentes de carácter republicano. Los populares no se identificaban con los plebeyos, aunque a menudo estuvieran asociados a ellos. Se identificaban con la mayoría. Los optimates se identificaban con los nobilistas, que fueron grupo social republicano formado por plebeyos y patricios que habían formado parte de la máxima magistratura, o sea, exclusivistas. La ruptura del equilibrio constitucional de la república en teoría fue roto por los hermanos Graco 134-123 de signo populista al no respetar el carácter anual de las magistraturas. Después de ser accionada la magistratura, se hacía una ley para legalizarla, en vez de ser revocada esa magistratura y considerada ilegal. Pero también hubo ilegalizaciones de signo optimates. Cuando Lucio Cornelio Sila, en el año 88 a.C., al protagonizar el primer golpe militar en Roma contra Mario, que después de dirigir una guerra en Oriente contra Mitrídates, a su vuelta se arrojó poderes dictatoriales utilizando su ejército. Este último periodo republicano estuvo lleno de conflictos. El periodo se inicia con el decenio revolucionario de los Graco, Tiberio y Cayo, y su programa de reformas agrarias, que en realidad descubrió un apoyo de Estado a los populares. La actitud de Tiberio Graco de tener fondos libremente provocó un conflicto con los nobilistas, que condujo a la masacre de al menos 300 seguidores del tribuno junto con él, que fueron arrojados al Tíbet. Fue el primer capítulo de diversos sucesos sanguinarios como represión, rebeliones, golpes militares, proscripciones, guerras civiles y civiles, bandas armadas, dictaduras militares, conjuraciones, rivalidades y sin duda una lucha fratricida por el control del poder, que Cime acuñó como Revolución Romana. Los protagonistas del último siglo republicano. El último siglo republicano, 134-27 a.C., existen dos tipos de protagonistas, los colectivos y el otro los individuos, cuya acción política dio nombre a este periodo. En el primer grupo destaca la plebe romana, el senado, el ejército, los esclavos y las bandas armadas. En el segundo grupo destaca, por ejemplo, a Tiberio y Cayo Graco, Octavio, Marco Livio, Druso, Saturnino, Manilo, Clodio y Curio entre los tribunos de la plebe, a Lucio Cornelio Silea, Sertorio, Lúculo, Mario Licinio Graso, Pompeyo, Cicerón y Marco Antonio entre los optimates, o a Cayo Mario, Cinna, César y Octavio entre los populares. El último capítulo lo protagoniza Pompeyo y César de un lado, Marco Antonio y Octavio de otro.
Fueron la última generación republicana y el final del periodo y el comienzo de la siguiente en la historia de la Roma antigua. Si Sila había iniciado su carrera al abrigo de Mario, Pompeyo lo haría en apoyo de Sila, en Italia en el 83 a.C. Pero la carrera de Pompeyo tiene un perfil nuevo. Durante 20 años es exclusivamente militar, sin optar a cargos públicos. Pompeyo combatió ya al lado de su padre Gneo Pompeyo Estrabón durante la guerra de los aliados 91-88. Otro aspecto importante fue la nutrida red de familiares y políticas. Parece ser que eran matrimonios políticos. Pero la mayor gloria de Pompeyo provenía de Oriente, al permitirle el Senado combatir a los piratas cilicios de Asia Menor en sus incursiones habían llegado a amenazar a la misma Italia. Entre tanto, en Roma se abrió una batalla dialéctica no solo entre los dos grupos, sino también en el seno de ellos. El protagonista fue Marco Tulio Cicerón durante el consulado del 63. Cicerón tenía unas buenas dotes oratorias y una buena formación jurídica, que demostró públicamente en el proceso contra Verres, acusado de extorsionar a los sicilianos durante su mandato en la provincia. Pero el caso más popular fue el conocido como Conjuración del Catilinia. Había una gran rivalidad entre ellos y en donde fue acusado por conspirar contra el Estado. Lucio Sergio Catilinia, donde consiguió la pena máxima, a la cual no se opuso Julio César y ratificado por el Senado. Y en donde los conspiradores fueron eliminados en el año 62 mediante un ejército consular enviado a Etruria, último reducto de los catiliniarios. La llegada de Pompeyo a Italia ese mismo año no contribuyó a sosegar la trepidación política romana. Una facción del Senado pidió el desmantelamiento de las legiones, petición que Pompeyo accedió esperando que a sus veterani se les otorgara tierra, cosa que no sucedió. Tampoco el Senado reconoció el éxito militar y político de Pompeyo en Asia. Fue cuando se separó de los miembros de la nobilitas y buscó apoyos entre los populares, ya dirigidos por César, y otros grupos de presión en la República, como los publicani, interesados en lograr la adjudicación de la recaudación de los impuestos de las provincias asiáticas a quienes en ese momento patrocinaba Licinio Graso. Entre los tres, pero sin que existiera referéndum legal alguno, acordaron formar una coalición política en el 60 a.C., que ponía en práctica el programa ciceroniano de la Concordia Omnium. Pompeyo representaría a los intereses de los senadores, Graso los de los equines, literalmente caballeros, y César como popularis, los de la plebe romana. De esta forma pretendían evitar que el apoyo de uno o al otro de la oligarquía dirigente del Senado los enfrentara entre sí y provocara una nueva guerra civil. En virtud de este acuerdo, César sería elegido cónsul para el año 59 a.C., dedicando su ejército, entre otras cosas, a lograr para Pompeyo lo que el Senado le había negado: tierra para los veteranis, aprobación de las actas orientales y adjudicación de tasas a los publicani. Por su parte, Pompeyo conseguiría que una lex Vactinia de ese mismo año otorgaría a César el proconsulado de la Galia Cisalpina por 5 años, con el fin que César lograra afianzar la conquista del territorio y adquiriera la gloria militar requerida para el protagonismo en la vida política republicana. Pero la estancia de César duró en las Galias 10 años, intervalo en el que mantendría periódicas relaciones con sus colegiados. Una de ellas tuvo lugar en el año 56 a.C., en Lucca, al norte de Italia,
donde Graso, Pompeyo y César acordaron renovar sus compromisos políticos de colaboración mutua. Graso murió luchando contra los partos en Carras el año 53, pero Pompeyo, temiendo la reacción incontrolada del Senado, no viajó a Hispania, sino que envió legati en su nombre, un hecho sin precedentes en la historia constitucional republicana. Pero la prueba evidente que se trataba de una simple coalición y no de un auténtico triunvirato es que, muerto Graso, no se buscó un sustituto y desde luego las relaciones políticas entre César y Pompeyo empeoraron desde entonces. En aquel momento había un clima de inestabilidad en Roma, tomada literalmente durante años por las bandas armadas Operate de Clodio y Milón. Esta situación y la nueva correlación de fuerzas en el Senado, controlado por la nobilitas, inclinaron a Pompeyo a tomar una decisión sin precedentes: presentarse como candidato único a las elecciones consulares para el año 52. Por algún motivo fue proclamado cónsul sine collega, pero poco después propuso a Metelio Pío, su nuevo suegro, como colega. Pompeyo se convertía así en árbitro del Estado, que Cicerón consideró como un auténtico principado, pero rompía la vinculación política con César, todavía en la Galia, y se preparaba para afrontar una nueva guerra civil. A comienzos del año 49, cuando Pompeyo negociaba con el Senado la asunción de poderes dictatoriales, César pasó el Rubicón con su ejército, que constituía el límite institucional del nuevo Pomperium republicano establecido por Sila. Con este acto, que ha pasado a la historia como el Alea Jacta Ex, César declaraba formalmente la guerra a Pompeyo y al Senado. El enfrentamiento entre ambos era inevitable. Ocurrió en la Farsalia en agosto del 48, desde donde Pompeyo huyó a Egipto, siendo ejecutado a su llegada. César había sido proclamado dictator en el 49 y cónsul en el 48. De nuevo ejerció de consulado por tercera vez en el 46, cuando se le otorgó una dictadura por 10 años que se transformó en Dictator Perpetuus en el 45. A su llegada triunfal de las victorias en Tapso y Munda, en las campañas africanas e hispánicas contra los últimos reductos pompeyanos, recibió incluso honores divinos. Durante su dictadura, César llevó a cabo una profunda transformación del Estado. El asesinato de César en marzo del año 44, acusado de aspirar a la realeza, precipitó la revolución política. Bruno y Casio Longinto, simples ejecutores de la acción en nombre de la República, fueron perseguidos por Marco Antonio, el cónsul del año. Desde el año 43 a.C., una lex Titia confirmó los poderes extraordinarios de los triunviros Marco Antonio, Leptio y Octavio por 10 años para reconstruir la República, con un reparto territorial entre ellos del imperio. La aplicación de las medidas triunvirares desembocó pronto en la vitalidad y el revanchismo político. Octavio ganaba protagonismo en Occidente, mientras que Marco Antonio se mostraba filohelénico primero y prooriental después, al unirse sentimentalmente con la reina egipcia Cleopatra VII. Quizás por ello en el 40 se casó con Octavia para afirmar su interés por Roma y se instaló en Atenas. En el Senado se había especulado con la posibilidad de que Antonio aspirara a dirigir directamente de la parte oriental del imperio, cediendo algunos territorios en su nombre a Cleopatra o sus herederos. Esta imagen de corte de repartos personales chocaba claramente con la mentalidad republicana del senador romano, por lo que no fue difícil a Octavio ganar adeptos a su causa. En el 36, el triunvirato se desintegró formalmente mediante una lex de imperio adrogado, que eliminó de la presencia política a Lepido, por lo que la rivalidad entre Octavio y Antonio se hizo inevitable. En el año 33 a.C., Octavio renovó el Imperium Proconsulae, necesario para organizar el enfrentamiento con Antonio y Cleopatra, que finalmente tuvo lugar en Accio.
en la costa de Egipto el 31 a.C. Como consecuencia, tras su regreso a Egipto como vencidos, Marco Antonio y Cleopatra murieron en extrañas circunstancias. Al año siguiente, tras la incorporación de Egipto como provincia romana a.C., Octavio regresó a Roma como jefe único del ejército romano, situación que solo se había ocurrido ocasionalmente durante breves dictaduras republicanas. Se cierra así una época dinámica y agitada en la vida política y social romana. Cierro este capítulo. Ahora pondré en letras sobreimpresionadas la opinión que tenía Aristóteles sobre los roles familiares de su época. Me despido, saludos y adiós.